Bienvenido, bienvenida a Sin Púlpito ni Maquillaje. Aquí hablamos de fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Contigo, el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Sin Púlpito ni Maquillaje. En este podcast estamos pensando y elaborando sobre el Evangelio y su relación a ministerios en contextos urbanos. Sin tapujos, tratamos de hacerlo claramente desde la experiencia desde abajo y desde arriba y de todos los lados. Mi nombre es Dr. Jules Martínez y me acompaña mi querido amigo, el pastor Robert Guerrero. Hola Jules. Y hola a todos. Qué bueno tenerles de nuevo aquí. Hoy vamos a tratar un tema que fue uno de los... el tema de hoy es un tema que para mí, mi tiempo en City to City ha enriquecido tanto esto. Y me di mirando hacia atrás y digo, wow, ¿por qué alguien no me lo articuló de esta manera? Y vamos a hablar acerca de la importancia de la ciudad desde la perspectiva de la fe, sí, y de la perspectiva de nuestra vida como cristiano y la misión de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia sobre la ciudad? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre qué importancia tiene? ¿La ciudad es un lugar simplemente donde estoy para sobrevivir o la Biblia tiene algo que decir sobre esto? Y nuestra vida y misión en la ciudad, ¿verdad? Lo que pudiéramos llamar una teología de la ciudad. Uh-huh. ¿Y qué implicaciones tiene para mi vida personal como cristiano? ¿Qué implicaciones tiene para la iglesia y mi iglesia donde yo estoy, ¿verdad? Vamos a estar explorando esa temática en el día de hoy. Y si tú vives en ciudades a través de América Latina, en Estados Unidos, en el Caribe, tú sabes del saque, desde el principio, que hay varios hechos de ciudades. Y una de ellas es que las ciudades tienen mucha gente. Sí, exacto. O sea, eso es lo más obvio. Eso es lo más obvio. Tim Keller decía, cuando le hacían la pregunta, ¿por qué tanta enfoque en la ciudad? Dice, bueno, porque ahí hay más densidad, más imagen de Dios por densidad de población, ¿verdad? Exacto. O sea, es donde hay gente, que es lo que Dios más ama de su creación, son la gente. Entonces, si hay más gente, pues vamos para allá. Vamos a hacer el trabajo ahí, vamos a vivir ahí. Exacto. Y quizás tú estás en una de esas ciudades que son grandes. O sea, sí, estamos hablando, por ejemplo, Sao Paulo en Brasil. Ajá. Más de 20 millones de personas. O sea, se le pierde la vista a uno. En el edificio ese, no recuerdo cómo se llama, que uno de noche se ve la vista. Es como mirar el horizonte en el mar, que no tiene fin. Exacto. Así sucede también en México. O sea, 23 millones de personas. Bogotá, 11. O más. Imagínate. Obviamente cada día nacen más personas, o sea que, sí, que se añade. Sí. Y si estás en los Estados Unidos, ciudades como New York, 20 millones de personas, Chicago, casi 10 millones de personas. Sí. Y la densidad de población, por ejemplo, en Nueva York, el promedio de densidad de población es 20,000 personas por milla cuadrada. Wow, o sea... ¿Tú sabes lo que es eso, mano? y en Manhattan, cuando tú añades la gente que vive ahí, más los que vienen a trabajar, eso es una locura. Es una locura. Y ahí está la gente. Bueno, ¿qué significa que yo soy cristiano en medio de esa realidad? ¿Qué significa que mi iglesia está en esa realidad? Que cada día está más creciente, cada día nacen más y más ciudades, porque el mundo se está moviendo hacia las urbes, ¿no? Hacia los centros urbanos, sí. Y yo te he escuchado describir las ciudades como un tipo de laboratorio. Ajá. Un laboratorio humano. Sí. Y a mí me gusta esa descripción porque en las ciudades, como hay tanta densidad poblacional, tanta gente junta, encontramos entonces una pluralidad de cosas. Hay diferentes economías, diferentes grupos sociales, diferentes partidos políticos, diferentes religiones. Es la cuna, o sea, en las ciudades donde se da todo eso. Una de las cosas que yo comento allá en mi barrio es que en Washington es que un dominicano que, por ejemplo, nunca ha ido a la ciudad de Santo Domingo y va de un pueblo pequeño, que sucede mucho allá, de un pueblo pequeño, se monta un avión y termina en Nueva York. ¿Verdad? En una montada de tren,
tomando el tren A que va desde el Alto Manhattan hasta el Bajo Manhattan y se mete para Brooklyn, ¿verdad? Sí. Tiene una clase de cultura del mundo en esa ruta en una hora más de la que jamás iba a tener estando en su pueblo. Casi en la como República atravesar Dominicana. fronteras. Va a escuchar el idioma de todos lados, va a ver gente de todos lados. Va a ver gente. De hecho, yo me doy cuenta cuando un inmigrante llega nuevo allá y tú lo encuentras en el tren, porque tiene una cara como de asusto y asombro, porque nunca se encontró con tanta diversidad y como que déjame ni hablar aquí porque es impresionante. No solamente es impresionante, sino que en momentos nos llena de esperanza de ver tanta pluralidad de gente haciendo desarrollo, invirtiendo en el desarrollo de la ciudad. Tenemos la cuna de artistas, de música, de arte, de poesía, de literatura, todas estas cosas. Y a la vez hay otras cosas que ofrecen contraste, ¿verdad? No todo el que vive en la ciudad está disfrutando de los bienes de la ciudad. También se disfrutan de los retos y los males. Sí, sí. Yo digo que la ciudad saca lo mejor de uno y lo peor de uno. Es como que todo se intensifica en la ciudad. Nada es simple. Ya nada es simple. Sí. Y a veces conceptos muy simplistas que uno tenía de la vida se destruyen ahí mismo. Porque uno se da cuenta de que la vida humana y es compleja y no hay otro lugar como para descubrir eso como en una ciudad, tanto en nuestras virtudes como en nuestros defectos, ¿verdad? Me acuerdo que el profeta Jeremías, hablando de la comunidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, bajo el contexto babilónico, les hablaba y les decía que no tenían que huir de Babilonia, pero que buscar el bien de la ciudad, porque en el bien de la ciudad también estaba su bien. Sí. Entonces, en la Escritura tenemos una visión bastante realista de cómo las ciudades se forman, se forjan, y de las diferentes corrientes que se inclinan hacia el florecimiento humano y las corrientes que se inclinan a impedir el florecimiento humano. Sí. Florecen algunos, pero que otros no. Sí. Florecen quizás los que están en ciertas posiciones, pero los que están en el margen no. Sí, bueno, interesante que fue una de las maneras en que Tim Keller nos ayudó mucho a pensar en sistematizar, ¿no?, lo que es una visión bíblica de la ciudad. Sí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos al ser humano moviéndose hacia la ciudad, ¿verdad? Y vemos la ciudad, bueno, con el primero, Caín, ¿verdad? Vemos que ahí lo vemos que la ciudad aglomera a la gente para mal, se multiplica la violencia, pero también prospera el arte. Correcto. ¿Verdad? Entonces, hay todo un pensamiento de la ciudad donde hay pasajes bíblicos que tú lo puedes ver y tú ves que la ciudad es un problema, que la ciudad es una concentración del mal, y otros pasajes que te hablan de la ciudad como aspiracional, como algo que resulta ser refugio, que resulta ser un lugar de prosperidad, de bienestar. Incluso Sión, que es la visión, es como la imagen que se usa de lo que es lo celestial, lo óptimo en donde estar y vivir. Sión es una ciudad, ¿verdad? Sí. La ciudad de Sión. Y la Biblia termina con esta visión de no termina en un campo, ¿verdad? No termina en un campo. No es solamente como un jardín al principio. Sí. Y es como diciendo, mira, te puse un jardín para cultivarlo y desarrollarlo. ¿Qué quiere decir dominas, cultiva? ¿Hacia qué? Hacia una ciudad, porque termina la Biblia con una ciudad que en cierta manera es una ciudad jardín, ¿verdad? Sí. Porque ahí está el árbol de la vida, pero es una ciudad que desciende del cielo, que sabemos que es una imagen que utiliza apocalíptica para ayudarnos a entender cómo somos los humanos y cómo funcionamos óptimamente, incluso en el reino venidero, la ciudad de Dios, ¿no? Y esa noción es importante. A veces quizás, dependiendo de la experiencia que uno tenga de vivir en ciudades, uno quisiera no vivir cerca de gente.
Sí, sí. No, a veces, uno dice, mira, yo no quiero vivir en cerca. Dímelo a mí, hay veces que en la ciudad de Nueva York, hermano, es tanto, mano, tanta ambulancia y tanta bulla y tanto merengue y salsa en la calle, que sáquenme de aquí. Y a veces hay que darse su escapadita para mantener la sanidad, Claro, ¿sabes? claro, porque también necesitamos experimentar el espacio del orden creado también, ¿verdad? En otros espacios que no Claro, son de claro. solamente densidad poblacional. Y esas imágenes apocalípticas que se presentan de esta ciudad que no es construida por seres humanos, sino que desciende del cielo, eh, es un jardín ciudad donde el bienestar humano es total y donde no está la preocupación que la densidad nos lleve al sufrimiento. Al contrario, la densidad es igualdad a hermandad, a confraternización multicultural de todas las naciones, etcétera. Pero estamos en espera, eso es parte de la esperanza cristiana, ¿verdad? Y es parte de lo que nos mueve a hacer ministerio en ciudades. Claro, claro. Bueno, para nosotros los cristianos y para la iglesia, no debemos pensar en la ciudad como algo extra de los que tal vez nos toca hacer. Es parte céntrica de nuestro llamado que Dios nos ha dado. Dios nos puso en la ciudad a nosotros y no es un accidente. Dios nos sembró un propósito ahí porque Dios tiene un plan para el ser humano e incluye lo que tiene que ver con la redención no solamente de nosotros como seres humanos y nuestras familias, la renovación de la comunidad y de la ciudad, ¿verdad? Y cómo nos organizamos como seres humanos. Y esto es importante porque nosotros, la iglesia hispana en los Estados Unidos, que es donde estamos, Sí. Es mayormente citadina de ciudad. Sí. Más del 50% de las iglesias hispanas en los Estados Unidos están en ciudades. O sea, la iglesia hispana de por sí es una iglesia de ciudad. Muy interesante que a pesar de eso, o sea, uno dice, ¿le hemos sacado provecho a eso? A pesar de que somos una iglesia prácticamente nueva, la mayoría de las iglesias hispanas que existen en los Estados Unidos existen a partir del 2010. Antes del 2010 había muchas iglesias hispanas, pero la mayoría, cuando uno toma todas las iglesias que hay ahora, nacen del 2000. O sea, que somos una iglesia joven relativamente en ciudades. Pero yo me pregunto, ¿nos han enseñado? ¿Hemos aprendido a vivir, a entender nuestra fe de que tenemos un rol importantísimo que llevar a cabo como iglesia que está en ciudad? ¿Qué impacto estamos causando en la ciudad? ¿O estamos simplemente sobreviviendo en la ciudad? ¿Estamos en la ciudad? ¿Es un accidente esto? No, Dios tiene... Mira, la iglesia hispana en los Estados Unidos, que es una iglesia citadina, tiene un llamado urgente, tiene una responsabilidad enorme de ser ente de cambio donde Dios nos ha llamado a estar como ciudad. Pero yo no estoy seguro de que hemos sido preparados a pensar de esa manera o nos estamos equipando para ser iglesia y vivir nuestra fe de esa manera. Y por eso en Avance a nosotros nos preocupa eso. Es un tema que lo hablamos, lo compartimos, tratamos de en nuestros equipamientos decir cómo se ve esto, qué implicación tiene el evangelismo, el trabajo en la comunidad social, cómo debe verse nuestra liturgia en torno a que estamos en la ciudad, cómo forma la ciudad, lo que quiero decir con esto es cómo informa el que estamos en la ciudad la manera en que vivimos en misión y somos testigos de Cristo, ¿verdad? Sí, sí, no, y mencionaste una palabra, liturgias, ¿verdad? Como nuestras liturgias, y las ciudades tienen sus propias liturgias, son aceleradas, hay innovación, hay producción. En un sentido, eso pone a las personas en posiciones de participación. En otro sentido, ponen a las personas en posiciones de tener que seguir el aceleramiento hasta el agotamiento total. Y ya sea que esté acelerado o no estés agotado, ya sea que estés esperanzado o estés desesperanzado, y dando todo lo que puedes para seguir viviendo en esa ciudad, la iglesia se encuentra en un espacio entonces donde tienes la posibilidad de establecer más relaciones por milla cuadrada que en cualquier otro lugar en el mundo, más que en contextos rurales, por la densidad de población. Y la realidad es que las ciudades tienen una influencia bien grande sobre las ideologías que corren en las múltiples culturas que conviven, sobre la política, sobre las decisiones que se toman acerca del bienestar humano a diferentes lugares.
Y la iglesia puede o recibir de esas filosofías, ideas, innovaciones, o puede ser partícipe. Cuando digo solamente recibir, es que a veces pensamos que quizás lo más seguro es yo ubicar mi congregación, nuestras relaciones con las iglesias, de forma aislada. Estamos en la ciudad, pero hay que protegerse, hay que preservarse. Como una especie de arca de Noé. Como una especie de arca de Noé, porque de la comunidad, ¿no? Ante todo lo malo que está pasando, sí. Y no nos damos cuenta que el estar ahí es ser luz en medio de potenciales oscuridades. Y cuando tú eres luz, tú te das cuenta entonces de dónde están las otras luces. Y ese discernimiento de verte cómo tú estás participando en las otras luces de lo que hacen una ciudad viva, de que tú también, tu congregación, lo quieras o no, puedes participar activa o pasivamente del laboratorio humano que son las ciudades. Sí, sí. Y como dijimos al principio, ¿no? La ciudad es un acelerador de las cosas buenas. O sea, por ejemplo, algo que ayudamos a las iglesias a pensar, a hacer un ejercicio es, mira a tu comunidad con los ojos de Dios. Mira a la ciudad con los ojos de Dios. ¿Qué refleja la gloria de Dios y la bondad de Dios en la ciudad en la que estás? Sí. ¿Verdad? ¿Cuáles son las cosas? Y pensar de esa manera y escribirlas, ¿verdad? Una tarea que le ponemos es, camina a la ciudad, dialoga con tu gente y haz un cuadrante. Dice, ¿cuáles son las cosas hermosas que veo que reflejan la gloria de Dios, la bondad de Dios? Eso es importante. ¿Verdad? Entonces, en la otra es, ¿cuáles son las necesidades? No solamente, ok, ¿cuáles son las necesidades? Pero entonces en otro cuadrante ponemos, ¿qué está roto? ¿Qué está roto? Y la pregunta ¿qué está roto? No es para juzgarla, sino, ok, manos a la obra. Esa es nuestra misión. Lo que está roto, restaurarlo. Y luego hacemos la pregunta, que muchas veces no aprendimos a hacerla. Yo no lo aprendí a hacer mi fe cristiana formándome. Sí. Si no hubiera sido por Tim Keller, yo nunca hubiera hecho esta pregunta de mi ciudad. ¿Cuáles son los ídolos de la ciudad? ¿Cuáles son los ídolos de la ciudad? Oye, eso es una pregunta que usualmente, como él dice, no es común quizás en la experiencia de muchas iglesias, ya sean evangélicas, pentecostales, carismáticas, hacerse esa pregunta, porque usualmente asociamos ídolos solamente con experiencia religiosa. Bien personal. Si tengo un ídolo, si tengo una figura, lo asociamos con solamente un área. Pero dime más de ese asunto. ¿A qué se refiere con los ídolos que hay? Sí, mira, por eso, esto es interesante y que he tenido la oportunidad de vivir en diferentes ciudades y pensar en pensar la ciudad completa, verla desde una perspectiva de su espiritualidad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo fuera a usar el símbolo que representa la ciudad de Nueva York, el dólar, brother. Uf. Ahí está Wall Street. Tenemos un monumento que es el buey, el bull, ¿verdad? Que el bull es el centro de mercado, el centro de... Sí. O sea, la economía, y de hecho es la única ciudad de los Estados Unidos que se fundó no porque se fundó como comunidad religiosa, sino para hacer dinero. Y es interesante porque ese ídolo, vamos a llamarle así, ¿verdad? Que controla los sueños y las aspiraciones para lo que existo, para lo que estoy ahí. La gente ve a la ciudad de Nueva York de esa manera, en lugar de hacer dinero. Y lucho y sobrevivo y aguanto palo y sacrifico familia para eso. En cambio, viví 3 años, casi 4 años, 3 años y 8 meses en la ciudad de Miami. Sí. ¿Verdad? Y claro, en todas las ciudades el dinero es importante y la economía, pero la ciudad de Miami es otro ídolo. Sí, sí, es particularmente... ¿Tú sabes cómo yo le llamé a ese? El ídolo piel. Yo no he visto una ciudad donde a la gente le encanta andar más con la figura, mostrando su figura, el tan, el verse bien. Mira,
En Nueva York tú andas, brother, y que se te importa. En Nueva York en los trenes, las mujeres se están maquillando delante de todo el mundo, porque es como, Tranquila, es una utilidad rutina, para sí. yo llegar a un sitio. Pero en Miami, mano, tú no sales a la calle, no sé, con el look y la cosa y la figura. Entonces, yo digo, o sea, ese es otro ídolo, ¿verdad? Y también en Miami encontré que el leisure, no sé cómo se diría en español, leisure es como... Un descanso, como yo no he visto, el yo no he visto pasarla- ciudad donde la gente tome más vacaciones. Sí. Yo no he visto ciudades, pero eso es un valor que gobierna la idiosincrasia de la ciudad. De tener mi tiempo, mi espacio para mí, para mi familia, y se toman vacaciones para todo, y es buenísimo para vacacionar. Claro. Entonces, a diferencia de Nueva York, en Nueva York es, mano, ¿y tú tienes tiempo para eso? Es hustle, trabajo, 12, 14 horas. Es raro en la ciudad de Nueva York el que te trabaje 8 horas, 40 horas a la semana. Eso es una rareza. Es una rareza. En Nueva York la gente no para de trabajar, el papá, la mamá trabajan para sobrevivir en una cultura de producción. De producción. Sí. Entonces, son dos ejemplos, ¿verdad? Que yo diría donde uno puede decir, oye, puedo identificar lo que es el ídolo, la espiritualidad que gobierna la imaginación y los sueños y las aspiraciones y que controla a la gente y condiciona cómo yo planifico mi vida, cómo ordeno mi vida. Uh-huh. Y por eso... mi tiempo de cultivar mi espiritualidad se sacrifica, ¿verdad? Sí. En Nueva York por el dinero, en Miami por el descanso y el ¿te entiendes? O sea, sí. Increíble. Sí. Y en la misión de la iglesia, este asunto de identificar los ídolos en la ciudad es muy importante para el discernimiento y para saber qué es lo que estamos haciendo. Porque si no, uno no habla a dónde están nuestras últimas lealtades, uh-huh, pues entonces uno piensa que uno puede añadir el Evangelio de Jesús junto con el panteón de las demás lealtades que tengo. Mira, eso es importante. Por eso el empezar mi fe desde la perspectiva de la ciudad y cómo la ciudad me informa, uh-huh, o me deforma, y pensar la iglesia, porque tenemos que abordar eso. La competencia de lealtad a Dios está principalmente en los ídolos que ofrecen la cultura y la ciudad. Ahí está la principal lucha de la gente. Es como el campo invisible, ¿verdad? Sí. Cada quien tiene sus propias ídolos de su corazón con los que lucha, pero esos ídolos del corazón están informados por el gran ídolo de esa ciudad, ¿verdad? Este asunto, digo, si usted está escuchando y usted está mirando, sí, que algunos ejemplos en la escritura uno puede pensar, y Robert, mencionaste el reporte de la primera fundación de la primera ciudad en Génesis, ¿verdad? Caín fundando una ciudad o sea, es un asesino el que forma la primera ciudad y sin embargo Dios no abandona la ciudad y comienza a hacer cosas para revertir la violencia dándole a Caín la misericordia de una señal para que la violencia que él ejerció no se reproduzca en contra de él, es decir, uh-huh, que no lo vayan a matar. Uh-huh. Pero también tenemos otras ciudades, o sea, famosa Nínive en la misión de Jonás, sí, donde una ciudad identificada como injusta o pagana, inclusive muy violenta, y sin embargo es una ciudad donde Dios está enviando al profeta porque Dios va a extender misericordia, sí, va a ser un llamado al cambio, al arrepentimiento. Y en ese escenario, por ejemplo, en el escenario de Nínive, si usted puede pensar, las ciudades hoy día que usted piensa, esta gente no se merece eso. Uh-huh. Estas ciudades son cunas de maldad o de opresión, etcétera. Por lo tanto, que solamente venga juicio. Pero yo ni siquiera quiero poner mi zapato allí. Creo que el libro de Jonás puede ser una gran inspiración para decir, oye, espérate un momento. Claro. Esto no es tan así. Tan así en el sentido de parte de la misión, ¿verdad? Lugares como Babilonia, el lugar de exilio, pero también es un lugar donde el testimonio del pueblo de Dios se esperaba. Inclusive lugares identificados como
como de profunda influencia política religiosa como Jerusalén en el primer siglo. Sin embargo, era una ciudad amada, pero era enquebrantada, y Jesús hasta lloró porque, a pesar de todas las virtudes que tenían, no podían ver el día de su salvación que estaba al frente de ellos. Mira, esa escena de Jesús llorar por Jerusalén, oh Jerusalén, oh Jerusalén, sí. No es, oh personas, simplemente. Sí. Es las personas, la identidad de una ciudad. Jesús llora por ella. Dios, como el ejemplo de Nínive que tú pones, que si fuera por Jonás, que se lo lleve el diablo a toda esa gente. Claro, claro. O sea, para Jonás yo no le quiero dar ni el chance, ¿verdad? Tenía buenas razones. O sea, incluso el enojo de él es porque yo sé que tú, Dios, eres un compasivo, y cualquier gesto de arrepentimiento de esta gente, tú le vas... Y Jonás muestra ahí también su racismo, ¿verdad? Claro. Entonces... que la por cierto, solamente es retribución, que lo que se merecen es interesante. Los héroes de la Biblia nuestra mirada no está en ellos, sí. Sino hacia quien ellos apuntan, porque exacto. Jonás era un racista. Entonces, y el libro termina y el tigre no se arrepiente de su racismo, ¿te entiendes? No, está deprimido porque Dios perdona. Porque Dios perdona. Pero entonces, ¿cómo está la ternura con la que Dios le dice, tú te enojaste por esta mata que yo te puse de sombra porque murió. Y no voy a tener yo compasión. Tú tuviste compasión de una mata. Sí. Y no voy a tener yo compasión de Nínive. Con, no me acuerdo el número, de 120,000 personas o algo así, porque una ciudad es una ciudad, en ese tiempo es una ciudad grande. Y hasta los animales habla de la ternura y la compasión de Dios por la ciudad y su deseo. Mencionaste Babilonia. O sea, yo poniéndome los zapatos de los judíos exiliados, ¿verdad? Que me lleven a la mala. Duro, sí. Para allá, ¿verdad? Y que me mataron a mi tía y me violaron a mi hermana. Sí. O sea, porque eso era, ¿verdad? Las conquistas imperiales. Las conquistas imperiales son brutales. Antes y ahora. Ahora son más porque... Con una bombita te matan muchísima gente. Tenemos más tecnología letal ahora. Exacto, que por eso, un comentario aparte, nosotros los cristianos tenemos que tener una opinión sobre esa tecnología que están puestas para matar masivamente a las personas. Exacto. O sea, eso es cruel. Eso es el horror de eso. Pero en Babilonia se lo llevan cautivos. Y es interesante porque los falsos profetas dieron esperanza, y la esperanza era escapista. La esperanza que le dan es, o sea, no se preocupen que Dios lo va a sacar de esa Babilonia enemiga, esa impía ciudad. Dios lo va a sacar para traerlo a su lugar seguro. No se preocupen, eso va a durar poco, ¿verdad? Como yo digo, el rapto viene, no se apuren. No. Sí. Dios lo va. Sí. Y entonces viene el profeta Jeremías. ¿Y qué le dice Jeremías? Dios a través de Jeremías le dice, oye, amen esa ciudad. ¿Cómo ustedes muestran su amor por ella? Trabajando por el bienestar. La palabra shalom, que quiere decir bienestar integral, tenemos todo un episodio donde hablamos de eso, ¿verdad? Sí. Tú sabes lo que es que Dios, lo que era Babilonia, hermano, con toda su idolatría y su abuso o sea, todo lo feo, de hecho, se convierte en símbolo de lo peor que puede haber de ciudad. Correcto. Babel, ¿verdad? Sí, y va a ser tomado más adelante en la literatura apocalíptica como símbolo de una bestia imperial, y después con el Imperio Romano, claro. Y Dios dice, tu rol ahí como iglesia, como pueblo de Dios, como gente de fe, es procurar el bienestar de la ciudad, porque en el bienestar de la ciudad está el tuyo. Ahí está. Porque tú eres parte de la ciudad. Tú eres parte de la ciudad. Nosotros los cristianos no trabajamos por el bienestar de nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos trabajamos por el bienestar de nosotros los cristianos, por el bienestar de mi vecino judío, por el bienestar de mi vecino que no cree en nada, por mi bienestar, o sea, por mi bienestar de mi vecino africano, por el bienestar de todos. Sí. Y ahí, y Robert, para aquellos que se preguntan, ok, pero doctrinalmente, ¿dónde está eso anclado? O sea, ¿qué doctrina
tú estás utilizando para inspirarte en ese tipo de comentarios? Bueno, nosotros decimos eso, pero es porque hay varias cosas operando. Hay una convicción acerca de la doctrina de la creación. Somos hechos todos los seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Sí, sí. Hay un valor intrínseco que debe formar parte de nuestro amor por la gente. Ese valor intrínseco que tiene la gente es antes de que nosotros formemos ninguna opinión acerca de otra persona, antes que nadie nos conozca a nosotros, antes que cualquier gobierno declare lo que declare. Esa es la verdad número uno que debe gobernar cómo yo me relaciono con una persona y cómo la veo. Como tú dices. Imagen y semejanza de Dios. Pero también vemos el asunto de la misericordia de Dios que es comunicada en lo que la teología cristiana habla de la gracia común, la manera con cual Dios extiende su misericordia a todos los seres humanos y lo hace de forma indiscriminada a pesar de nuestra tendencia solamente a ofrecer misericordia y amor a solamente algunas personas y a los que nos caen bien. O aquellos que entendemos que aunque no nos caen bien, se lo merecen en mi juicio. Entonces tú podrás imaginar Jesús mirando, por ejemplo, las conversaciones de sus discípulos cuando los discípulos vienen y dicen, esta gente se merece juicio, ¿verdad? ¿Qué tal si empezamos a dividir desde ahora los buenos y los injustos, los justos y los injustos? Pero Jesús habla de que ese tipo de siega, ese tipo de cosecha es una prerrogativa solamente de Dios. Eso es Dios. Eso no nos toca a nosotros. No. O sea, nosotros nos toca entonces... Cuando lo hacemos estamos jugando a Dios. Exacto, exacto. Estamos adoptando prerrogativas que no nos competen. Lo que sí nos compete es esforzarnos por ver allí donde hace falta justicia y shalom de Dios, allí ir corriendo con el evangelio, comunicándolo, siendo fieles dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras intenciones y contrarrestar nuestro Jonás interno. Nuestras intuiciones que van en contra de eso. Y honestamente, si tú miras la práctica de Jesús, que extiende la lógica de lo que los profetas debieron haber hecho. Sí. ¿Verdad? Tienes profetas que, como Jonás, era profeta, pero termina renunciando a sus votos, básicamente. Sí, por eso el supremo y verdadero Jonás. No es Jonás. No es Jonás. Es Jesús. Ahí está. Porque Jesús entonces cumple el oficio profético como debió haberlo hecho. Pero Jesús se acerca, claramente, a contextos de densidad poblacional también. ¿Te acuerdas de esas discusiones, debates públicos, donde están las autoridades religiosas, las autoridades políticas, las autoridades culturales? Sí. O sea, Jesús está navegando eso y enseñándole a sus discípulos. Enseñándole a sus discípulos que, en cierta manera, la mayoría eran unos campunos de Galilea que o sea, vivían en pequeñas ciudades, claro, ¿verdad? Sí. Pero los lleva a Jerusalén y la dinámica de Jesús ante las estructuras y políticas e ideologías que hay en Jerusalén, en esa ciudad, y cómo Jesús interactúa, desafía todo eso, redefine todo eso, y los discípulos aprendiendo, o sea, a hacer vida. Yo me imagino a los discípulos, sáquenme de aquí, por eso es que yo vivo en Capernaum, mi hermano, porque esto es un lío aquí que están los herodianos, aquí que está la cuna del fariseísmo y la gente más educada, déjame allá, y Jesús lo está preparando. Es interesante porque no tomó a gente citadina para lidiar con los problemas de la ciudad. Su primer grupo eran hasta rurales. Sí, tiene gente rural, tiene gente de los márgenes. Como de los márgenes, que exacto, solamente iban al mercado a ver si podían vender algo y volvían para el mar, para las orillas. Ahora se me ocurre eso, Jules. Qué interesante. El proceso discipular de Jesús es que toma gente que su contexto no es la densidad de una ciudad como Jerusalén, y los convierte en los ministros de Jerusalén. O sea, yo creo que el movimiento de Dios para todos nosotros es que tal vez Dios no te llama a vivir en una ciudad. Claro. Porque donde quiera que estamos, debemos ser sal y luz, ¿verdad? Donde quiera que estamos. Pero
Sí, yo pienso, si la teología bíblica de la ciudad es como la estamos entendiendo y la vemos en la Biblia, sí tú debes comprometerte con la ciudad, apoyando la ciudad. Por ejemplo, si hay un plantador de iglesia que está en una ciudad, su rol, un plantador de una iglesia, una plantadora de una iglesia en ciudad, tiene desafíos de magnitudes, mucho mayor magnitud que en otro lugar. Uh-huh. Y entonces, encima de eso, está en el lugar más importante, donde hay más gente, donde hay más, o sea, donde la aglomeración de las personas genera mayor bien y mayor mal, sí. Donde las complejidades de la vida son mucho más profundas. Entonces, apoya eso. Apóyalos con oración, apóyalos con recursos. O sea, comparte en tu congregación a los líderes y pastores la importancia de la ciudad, aunque tú no estés en una. Exacto. Compartas sobre la visión de la ciudad y comprométanse a decir, ok, nosotros le decimos a hermanos que están en diferentes lugares, comprométanse con Nueva York, por favor, oren por nosotros en Nueva York, porque Nueva York es una ciudad tan importante a los ojos de Dios. Los desafíos son tan grandes y no es fácil todo lo que uno tiene que desconstruir y reaprender para hacer iglesia en la ciudad de Nueva York. Necesitamos su apoyo, ¿verdad? Igual que en Miami. No es lo mismo estar en Miami que estar en Jacksonville, por ejemplo. Correcto. Que es otra ciudad, pero sí, no es lo mismo. Sí, y si usted piensa que está escuchando, bueno, pero es que quizás el tiempo es diferente, ¿verdad? Claro, los tiempos son diferentes, pero no está tan alejado de pensar. No es lo mismo estar en Éfeso que estar en Corintio. O sea, no es lo mismo estar en Corintio que estar en Atenas. Sí, sí. Y si tú si te pones a pensar, la misión gentil en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, es una misión de esparcimiento, yendo también a ciudades claves desde las cuales se escriben tanto epístolas generales, pero las epístolas paulinas, centros de densidad de producción cultural, política, sin ignorar los aspectos opresivos que pueden existir ahí. Correcto. Y eso nos lleva a nosotros de cómo esas realidades, esos espacios en las ciudades, bueno, como dijimos, encontramos las mejores expresiones de ellos y las peores expresiones. Sí. Pero cómo en las ciudades toman una forma particular en su influencia en la gente y cómo condicionan a la gente, porque son instituciones, son poderes que la influencia que tiene en el bien o el mal del ciudadano común, la persona común, son enormes. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, implica que estoy consciente de que la religión, la política, la cultura, el arte, que tiene su contribución para el bien de la humanidad en ciudades, oye, se magnifica su potencialidad de hacer el mal y de dañar. Sí. Y por ende, mi misión como cristiana es afectar esas áreas. Si estoy en las artes, oye, tengo una misión en las artes, sabiendo que a través de las artes, en el contexto citadino, donde es un productor de cultura, sabiendo el daño que puede hacer esto, ¿verdad? Mal dirigido y mal orientado, y viendo la oscuridad que hay en eso, entonces entro en esa realidad. No me alejo de esa realidad, entro en esa realidad como un agente de cambio. Exacto. ¿Verdad? Y si estás en el mundo de los negocios, empresarismos de diferentes maneras, banca, etcétera, esos son espacios también para cristianos, para no duplicar las opresiones del mundo que se pueden aprovechar del trabajo humano para sobrecargar la gente, para maximizar el ingreso solamente para uno, ignorando a otro, explotación, todas estas cosas. Si usted está participando en empresarismo, en el trabajo, en esa parte de la ciudad, también es un testimonio de la ética cristiana. Uh-huh. Y la ética cristiana no es una ética de explotación, y no es una ética de acumulación, sino una ética de esparcimiento, de compartir, de florecimiento para todos mientras trabajamos juntos. Uh-huh. No solamente, como tú dijiste, para el bien de adentro, es para el bien común.
Sí. Y en el contexto de democracia, ¿verdad? Tenemos muchos hermanos que sirven y viven en contextos totalitarios hoy día, al igual que en el pasado. Pero si estás en el contexto de democracia, particularmente en ciudades donde hay pluralismo religioso, muchas personas se sienten amenazadas solamente, en vez de sentirse como una buena oportunidad de que tú tienes entonces voz de participación en la plaza de las ideas, en la plaza pública. Yeah. Y a mí me anima a ver gente como, digamos, el apóstol Pablo, que puede ir a Tesalónica, en Hechos 17, y a Atenas, y puede comenzar a examinar qué es lo que está pasando aquí, cómo la gente está viviendo. Y él puede ver tanto lo bello como lo fracturado. Y una de las cosas que él vio en fractura era la cuestión de los ídolos. En el caso de Pablo, él identificó, mira todos estos ídolos, pero él ve en esa búsqueda de ídolos, de diferentes vicios, de todas esas cosas, una búsqueda por algo trascendente. Y ahí se conecta. Y se conecta. Y cita a su filósofo. Él entendía su... O sea, él interactuaba con la cultura. Es como siempre uno de los pasajes favoritos misionales míos, ¿no? Para el judío, él se hacía judío, para el griego se hacía griego. Y en ese contexto es, ok, yo puedo hacer, o sea, hacerme el otro implica que hay cosas positivas en el otro con lo que yo puedo aprender y conectarme. Sí. Y adoptar en mi vida, ¿verdad? Para entonces, desde ahí, mostrarle a la gente su necesidad de Dios, ¿verdad? Y mira, esto que tú acabas de comunicar, Jules, tiene una implicación discipular y misional para las iglesias y para los pastores que nos están escuchando, sí. Y líderes de grupo. Y es que el discipulado y la formación de nuestra gente implica, como dice, bien siempre lo articulaba Tim Keller, y te recomiendo escuchar y leer acerca de lo que él escribió al respecto, es que nosotros tenemos que discipular a la gente para vivir su vocación, ¿verdad?, en la cultura y en el medio en el que están, en la ciudad. Exacto. O sea, una manera de nosotros aportar al bienestar de la ciudad es enseñándole a nuestra gente a que su área de llamado y vocación, cómo se convierte en un agente de cambio de bien, como profesores de escuelas, como doctores, como obreros en diferentes campos de trabajo, ¿verdad? Como amas de casa, para las que son amas de casa. O sea, en todos los campos de la vida, ¿verdad? En las ONGs donde trabaja la gente, los trabajadores sociales, los artistas, los empresarios. O sea, cómo ahora, o sea, en mi área, que es un aspecto de la ciudad, un campo de la ciudad, yo soy sal y luz y un agente de cambio ahí. ¿Cómo capacitamos a la gente? ¿Qué herramientas le damos? ¿Qué espacio le damos para que ellos puedan hablar y procesar las luchas que están teniendo en ese campo particular de vocación? Esas son cosas discipulares donde ya con el hecho de crear conciencia de eso y crear herramientas y espacios para que la gente puedan crecer y generar ideas, ya estamos contribuyendo con eso, con el bienestar de la ciudad. Es una de las maneras de hacerlo, ¿no? Y si estamos diciendo que las ciudades son laboratorios humanos, como tú has mencionado, entonces la misión de la iglesia es ser testigos visibles de lo que Dios está haciendo para construir otro mundo posible, otra ciudad posible, donde, ¿verdad? Para resumir lo que hemos también dicho, donde es en el conglomerado de las vivencias tan diversas de la gente que nosotros venimos con el evangelio. Nos insertamos porque somos parte también de la ciudad. No estamos viviendo aparte. No estamos hablando de un separatismo mero superficial de que no, es que yo soy cristiano, yo no participo en estas cosas. Hay muchas cosas que deberíamos participar que no estamos participando porque tienen que ver con el bien común, tienen que ver con el florecimiento. Y entonces la salvación que predica Jesús, el evangelio de Jesús, tiene que ver con la restauración de todas las cosas. Correcto. O sea, estamos anticipando de nuestro anhelo en medio de la opresión, en medio de los sistemas de poderes que tratan de negar eso, de ser nosotros ser participantes públicos, y eso es parte de lo que se cultiva en avance. Sí, nosotros decimos el evangelio no se parte en pedazos, ¿verdad? O sea,
yo no tengo que escoger entre iglesia y mi barrio. Ujú. Porque el evangelio no hace esa diferencia, ¿verdad? La iglesia está en el barrio y el evangelio afecta a la iglesia como al barrio, como a la comunidad, como a la sociedad. O sea, yo no tengo que escoger entre hacer discípulos, formarlo para que crezcan espiritualmente en la imagen de Cristo, o buscar hacer justicia y buscar arreglar las cosas que están en mi comunidad. No, el evangelio lo abarca todo. Sí. El evangelio me forma a la imagen de Jesús y me capacita para yo ser un agente de transformación y de cambio en los que está roto en mi comunidad. Sí. O sea, cuando uno entiende el evangelio del reino lo junta todo, ¿verdad? Y por ende, como una expresión de alguien que escuché, no somos una ONG con la Biblia en la mano, Exacto. ¿verdad? Exacto. Como que una cosa, esto es un aspecto y esto es otra, ¿no? Somos una iglesia que estamos encarnada y que nosotros estamos cantándole al Señor, ¿verdad? Preocupada para que el barrio prospere. No cantando al Señor y qué importa que el barrio se esté cayendo. Exacto. ¿Qué importa que la ciudad se esté cayendo a pedazos? Nosotros aquí estamos cantando al Señor y sirviendo al Señor. No. Cristo no nos permite. Él no fue así. Su espiritualidad no fue así. Y mucho menos lo que somos seguidores de Él. Y por eso tenemos que amar la ciudad y eso no implica que me trago todo la ciudad. Y no hay que idealizarlo. No. No la demonizamos. Exacto. Porque en el momento que la ciudad es el problema y el mal y el diablo, pues nos volvemos completamente irrelevantes. No, o sea, estamos ahí ocupando espacio simplemente. Interesante, porque los que demonizan la ciudad, que están en las ciudades, se benefician de muchas cosas de las ciudades. Sí. ¿Verdad? Están hablando basura de la ciudad y que impíos, malvados que están allá afuera, pero la misma iglesia que está en la ciudad se beneficia de muchísimas cosas y de políticas y de beneficios que da la ciudad para que una iglesia pueda prosperar en la ciudad. O sea, es una contradicción, nos vuelve irrelevante y la gente nota ese rechazo y ese desdén que nosotros le mostramos a la comunidad y nos volvemos personas, pero tampoco idealizarla. Sí, exacto. ¿Verdad? Idealizarla a la ciega, donde entonces terminamos postrándonos ante los ídolos de la ciudad. Sí, hay una asimilación, ya no hay contraste tampoco del shalom que el Evangelio comunica, de bienestar para todo el mundo en una correcta relación con Dios y el prójimo y el resto de la creación. Si idealizamos, nos vamos entonces en la otra dirección entonces es irrelevancia por falta de contraste de qué tipo de paz estamos hablando. Que en última instancia, si no somos sectarios, estamos hablando de la paz que todos necesitamos. Uh-huh. Es bienestar para todo el mundo. Uh-huh. Y aquellas personas que están comenzando ministerios de ciudad, que están mirando cómo ser más relevantes, mira, la relevancia tiene que ver también con la compasión, con la identificación con otros que nosotros podemos tener en la misión de comunicar el Evangelio. Es bueno, como Robert estaba diciendo, ejercicios de preguntarte cuáles son los lugares lindos, justos, hermosos, y cuáles son los lugares fracturados, y cuáles son los lugares donde nosotros podemos vivir y ser testigos. Uh-huh. Así es. Como conglomerado que somos, ¿verdad? La iglesia es una comunidad dentro de la comunidad. Exacto. ¿Verdad? Nosotros sí estamos llamados a ser una comunidad alternativa. O sea, la gente de la ciudad debe ver a la iglesia como una comunidad que es atractiva porque dice, wow, mira cómo sea, mira aquí el amor expresado, mira la justicia, mira la compasión expresada, mira cómo ellos perdonan, mira cómo estas personas saben sufrir con dignidad. No. Mira cómo... pero al mismo tiempo, como comunidad alternativa, estamos denunciando
todo aquello que deshumaniza a nuestra gente en la ciudad, donde las ciudades se potencializa aún más, ¿verdad? Claro. Porque se concentran los poderes, las instituciones, las ideologías que deshumanizan. Entonces, en ese contraste de nosotros denuncia y compasión, así es, ¿verdad? De amor y de confrontación, y de denuncia y de prácticas que desafían los poderes, las instituciones que deshumanizan. O sea, ahí ahí somos una comunidad. Así es que somos una ciudad que alumbra dentro de la ciudad. ¿Verdad? Una ciudad que alumbra dentro de la ciudad. Seamos eso y no simplemente estemos ahí sobreviviendo, no estemos demonizando las ciudades, y tampoco enamorándonos tanto de ellas que nos arropamos con los ídolos, nos acotamos con los ídolos con que gobiernan a nuestras ciudades. ¿Cómo somos iglesias que vivimos de esa manera, discipulamos de esa manera y cumplimos nuestra misión en el lugar que Dios tiene diseñado, que es donde termina la historia? La ciudad descendiendo del cielo. Bueno, el Evangelio y la ciudad. Si estás escuchando este episodio, queremos también saber qué piensas. ¿Cómo has vivido este tipo de experiencia de estar sirviendo en el contexto de ciudades, siendo fiel al Evangelio, siendo fiel a las necesidades también que tiene la gente, movilizando tu comunidad como parte del cuerpo universal de Cristo en los diferentes lugares que hay tantas necesidades en nuestras ciudades? Este episodio quizás te inspira a encontrar más información acerca de Avance y City to City. Así es. Y mira, si nos estás escuchando, quiero animarte a esto. Quiero animarte a que ores por las ciudades y ores para que se planten más iglesias. Quiero animarte a que consideres que tal vez Dios te está llamando a moverte a una ciudad, a plantar una iglesia, ¿verdad? En ese contexto y en la comunidad Avance y City to City estamos en eso. Dios nos llamó a acompañar esos procesos. Así que comprométete con nosotros con añorar y desear nuevas iglesias y más iglesias en contextos citadinos. Bueno, nos veremos hasta la próxima. Este ha sido Sin Púlpito ni Maquillaje. Y síguenos en YouTube, en Apple Podcasts y también en Spotify. Puedes compartirlo con los demás. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Sin Púlpito ni Maquillaje con el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. La semana entrante tenemos un nuevo episodio para ti hablando sobre fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas de podcast en audio y también en YouTube como Sin Púlpito ni Maquillaje. Dios te bendiga.